cosas, se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que venía a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas decía esto para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Mas, ¿qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron los varones en número de unos 5,000. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo de los pescados cuanto querían. Y cuando estuvieron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir y arrebatarlo para hacerlo rey, volvió a retirarse solo al monte. Oremos. Bendito Dios y Padre amado, a ti sea el honor, la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En los méritos del Señor Jesucristo, estamos agradecidos por tenernos aquí nuevamente reunidos, porque te hemos adorado cantando tu palabra, leyendo tu palabra, orando tu palabra. Pero ahora queremos adorarte, Señor, prestando atención a tu verdad, a tu palabra. Ayúdame a mí a predicar delante de ti, de parte de ti, con fidelidad, de una forma clara, precisa, y guiado por tu Santo Espíritu. Líbrame de agregar o quitar algo a las Escrituras, y séle fiel a tu verdad, Padre Celestial. Ayúdanos a todos a escuchar con atención cada palabra del mensaje del día de hoy, pero sobre todo ayúdanos a adorarte, viviendo vidas que te glorifiquen. Que esta enseñanza nos lleve a ver quién es nuestro Dios compasivo y todopoderoso. Que esta enseñanza nos lleve a adorarte aún más por lo que eres, el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Quien ama a su pueblo, quien sustenta a su pueblo, Señor. Llévanos a vivir una vida santa, guíanos, Padre Celestial. Y me uno a la oración de mi hermano, si tienes a bien traer salvación este día, por medio de la predicación de tu verdad, entendiendo tu palabra, Señor. Te lo pedimos y oramos en los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Tenemos un momento. Perdón, hermano. Como hemos visto, el gran deseo del apóstol Juan con esta carta, o lo que busca con esta carta, es que todos puedan conocer la obra de Cristo para que por medio de él, o de creer en esta obra, creer en ese mensaje, puedan alcanzar la salvación. Es por eso que el apóstol Juan relata sucesos con el fin de demostrar la divinidad de Cristo. ¿Sí? La divinidad de Cristo. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo ha hecho diferentes milagros cuando transformó el agua en vino, curó el hijo del oficial, del rey. Veíamos hace unas semanas atrás cómo curaba aquel hombre que tenía 38 años enfermo, ¿verdad? Y el punto de los milagros, el punto de las señales, como también un tiempo predicábamos, la intención es mostrar la divinidad, ¿verdad?
y que las personas puedan llegar a Cristo, puedan ver a Cristo ciertamente. Pero si algo tiene el pecado es que el pecado nos nubla y nos lleva a ver lo que queremos ver. Y esto pasaba a muchos. ¿Recuerdan? Y lo leía el hermano en la escuela bíblica. Muchos creyeron en las señales, Juan 2 del 23 al 25, pero Jesucristo creía en sus corazones. ¿Sí? Conocía sus corazones, perdón. Es decir, aunque ellos afirmaban que creían en Jesús, el Señor Jesucristo, que conoce corazones de nosotros, de todos, sabía lo que realmente ellos creían o lo que ellos realmente buscaban. ¿Sí? Vean cómo actuaron los judíos cuando sana a este hombre que tenía enfermo 38 años. En vez de alegrarse, lo que hicieron fue ir en contra del Señor Jesucristo, y en ese monólogo que ya estudiamos tan hermoso, entonces Jesucristo le explica: yo soy Dios, estoy haciendo lo que Dios me mandó, y si ustedes no creen en mí, no están creyendo en lo que escribió Moisés, en lo que la Biblia dice. ¿Sí? Y ahora viene a relatarnos el apóstol Juan este suceso, ¿verdad?, de la multiplicación de los panes y de los peces. Este suceso que se ha predicado tanto, ¿verdad? Y que lo que muestra es que tenemos un Dios que no solamente es todopoderoso, sino que es un Dios compasivo con su pueblo. Un Dios que siente compasión por las necesidades de su pueblo y aún de aquellos que, aunque no son su pueblo, Él también los sustenta, porque el sol sale para todos, ciertamente. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy quisiera argumentarles por medio de esta prédica que Jesucristo es el Dios todopoderoso y compasivo. Y por eso el título es el que ven en la imagen: Jesucristo, Dios compasivo. Y para esto vamos a utilizar un bosquejo de 2 puntos. Primero, la compasión del Señor Jesucristo por las necesidades físicas. Y segundo, de una forma más breve, la compasión del Señor Jesucristo por las necesidades espirituales. ¿Sí? Por las necesidades espirituales. Inmediatamente el texto dice: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Aunque en nuestra lectura podemos estar imaginando que hoy terminó de hablar con los judíos y al día siguiente hizo este milagro, pasó estas cosas, resulta que pasaron de entre 6 meses a un año entre un evento al otro. ¿Sí? No fue inmediatamente que sucedieron las cosas. ¿Cómo lo podemos ver? Vean que aquel evento sucedió en una fiesta, este evento sucede en otra fiesta, y él dice cerca de la Pascua o cercano a la Pascua. ¿Cuáles eventos ocurrieron? Como les decía anteriormente, él sana a un hombre que tenía 38 años enfermo. Los judíos se molestan porque lo sana el día del Señor y porque está cargando su camilla, ¿verdad?, el día del Señor. Y después se molestan aún más con el deseo de matarlo porque Jesucristo le dice: yo soy Dios. Yo soy Dios. Luego de esto, entonces, va al mar de Galilea, el de Tiberias. En otras versiones dice Tiberiades. Y aunque diga mar, es un lago realmente de agua dulce, que está rodeado por ciudades, ¿sí? Pero no es un mar como el que nosotros entendemos, conocemos. Dicen los historiadores que medía aproximadamente 22 kilómetros de largo por 14 de ancho, ¿sí? Que se encontraba a menos de 180 niveles metros por debajo del nivel del mar, perdón, y que, como vamos a ver en los siguientes pasajes, ocurrían violentas y repentinas tormentas. ¿Sí? Tormentas ocurrían mucho en ese lago. Tiberias era una ciudad que estaba al lado occidental de ese lago, edificada por Herodes, y que era relativamente nueva en ese tiempo. ¿Sí? El Imperio Romano, como toda Jerusalén, era el que controlaba esta región, ¿sí? Es decir, que ellos estaban bajo el yugo del Imperio Romano. ¿Cuál era la intención? Bueno, la intención era apartarse, estar un tiempo con sus discípulos en un lugar, orar, meditar. Pero resulta, como dice el versículo 2, que le seguía una gran multitud. Es decir, ya la fama del Señor Jesucristo había
corrido por toda Jerusalén, por toda Galilea, por todos los espacios, por Caná, por todas esas ciudades. Y la gente lo seguía, ¿sí? Y era una costumbre también de la gente, dicen los historiadores, que cuando veían un profeta, un lugar donde podían sanar, recuerda que con la tradición pagana ellos se iban al estanque de Betesda buscando un milagro. Pero cuando entendieron que Jesucristo hacía milagros, ellos iban hacia allá, iban a buscar al Señor Jesucristo. La razón por la que iban, el texto es muy claro, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Sí? Vemos entonces que ya de una iban por las razones incorrectas. Ellos fueron ¿por qué? Porque veían las señales. Veían las señales. No habían visto al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, no habían reconocido aún, ¿verdad?, que era el Salvador que vino al mundo por perdonar los pecados, sino sencillamente vieron las señales y decidieron seguirlo. Como nos decía, el lago está rodeado de ciudades. La gente de esas ciudades, al entender que Jesucristo iba por ahí, al conocer, imagínense, no, mira, va a pasar Jesucristo. Se salían de las ciudades y empezaban a seguirlo. Era más o menos lo que estaba pasando en ese entonces. Recuerden que Jesucristo hacía estas señales con el propósito de manifestar su gloria, ¿verdad? Para que creyeran en Él. ¿Sí? ¿Qué debían creer las personas cuando Jesucristo hacía estas manifestaciones? Bueno, que Él podía sanar, Él podía cambiar la naturaleza del agua al vino, sencillamente porque era Dios. Y al creer que era Dios, bueno, en ese creer era que ellos iban a encontrar la salvación. Pero lo que ocurría en las personas es que ellos creían era que Él podía sanar. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Ellos estaban enfocados en que ellos podían, en que el Señor Jesucristo podía sanar. Entonces, al llegar a la ciudad, Jesús sube al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y al estar cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, ¿verdad? Esto también nos lleva a entender por qué había esa cantidad de personas dentro o cerca del lago, porque se estaban preparando para celebrar la Pascua. Recuerden que la Pascua es la fiesta de la que los judíos celebraban que Dios los sacó de Egipto. ¿Sí? Que guiados por Moisés, Dios los sacó de Egipto. Entonces, la fiesta era una conmemoración de la liberación de la esclavitud en Egipto. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque esto era lo que estaban recordando y esto era lo que tenían en mente. ¿Sí? Que en la Pascua conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto. ¿Sí? En Egipto. Bueno, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Este evento, hermano, está registrado en los 4 evangelios, lo cual lo hace sumamente importante, como todo lo que está en la Biblia. Pero si lo leemos así, lo más probable es que pensemos que el Señor Jesucristo alzó la mirada, los vio y habló con Felipe y ocurrió el milagro. Y por lo que vemos o relatan los otros evangelios, no fue así. Porque Marcos lo dice de esta forma. Él dice, Jesucristo los vio, sintió compasión de ellos y decidió sanarlos y enseñarles la palabra de Dios. Es decir, que posiblemente le hace esa pregunta a Felipe y Felipe tiene el tiempo de meditar qué va a responder o cómo va a solucionar a eso. Y mientras esto ocurría, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? Sanando, pero también enseñando la palabra. ¿Sí? Aunque Juan no es tan específico como lo es Marcos, como también lo es Mateo. Mateo dice, él está sanando, pero Marcos dice, sanando y enseñando. ¿Verdad? Es importante que también tengamos en mente, sobre todo por lo que ocurre al final del pasaje. Entonces, sintió compasión ¿en qué sentido? No solamente en la condición física en la que se encontraban aquellos, porque si lo estaban siguiendo porque sanaba era porque estaban enfermos, ciertamente, o porque tenían una necesidad, sino que también estaba preocupado por sus necesidades espirituales, porque no se queda solamente en sanarlo, sino que se pone
a enseñar la palabra. Recuerden, ya hemos tenido un encuentro similar que sucedió con los samaritanos, recuerdan, que venían todos hacia Jesucristo. ¿Qué sucede? Les enseña la palabra y después ¿qué dicen? Ellos afirman que ellos creen que verdaderamente Cristo es ¿qué? El Hijo de Dios y hay salvación. ¿Sí? Hay salvación. Entonces, cuando él hace la pregunta y lo hace para probarlo, porque él sabía lo que había de ser. ¿Sí? Él sabía lo que iba a acontecer el Señor Jesucristo. Sin embargo, la pregunta es para probar la fe, y no solamente de Felipe, sino de todos los discípulos que estaban alrededor. Hermanos, repito, hasta este punto había cambiado el agua en vino y había sanado a 2 personas, ¿sí? Tanto el hijo del oficial del rey como al enfermo, al hombre enfermo por 38 años. ¿Qué debía responder Felipe? Aquel que había manifestado que Cristo era el Hijo de Dios. Señor, solamente tú puedes alimentarme. Tú puedes hacer esto. Pero Felipe respondió como responderíamos cualquiera de nosotros, con preocupación. ¿Sí? ¿Qué le dice? Él le dice, Señor, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Tomase un poco. Es decir, ante la pregunta, y no lo podemos juzgar porque yo fuera hecho lo mismo, yo fuera dicho, Señor, pero con lo que yo tengo no, oye, no alcanza. No alcanza. Recuerda la mujer que vendió el perfume por 300 denarios, ¿verdad? Y el discípulo dice, oye, pero ahora vendió eso y se lo damos a los pobres. Era una cantidad enorme, ¿sí? Hay pasajes donde dicen que al obrero se le pagara un denario al día. Entonces estamos hablando de casi 200 días de pago de un obrero. Es decir, una gran cantidad de dinero, pero que solamente si se compraba en pan, iba a alcanzar para un poquito de pan para cada persona. Y hermano, y esto es fundamental que lo entendamos, porque, y no quiero que les pase como a mí, que en la primera lectura yo dije, oye, ¿cómo va a responder así? Pero resulta que somos así, que se nos olvida quién es nuestro Señor, que se nos olvida quién es nuestro Salvador, que se nos olvida qué es lo que Cristo hizo por nosotros, y por eso es esencial, y por eso tenemos la Biblia y tenemos el Evangelio, para recordarnos día a día quién es nuestro Dios todopoderoso y compasivo, y que se preocupa por cada uno de nosotros. ¿Por qué lo prueba? Porque nuestra fe siempre es probada, mis hermanos. ¿Sí? Nuestra fe es probada y lo vemos, y lo decía, lo está predicando muy bien el hermano Ángelo en su carta a Pedro, cómo fue probada la fe de aquellos por medio de las diferentes circunstancias que estaban viviendo. ¿Sí? Los expatriados por causa de su fe. Los que estamos viendo los miércoles la meditación de Santiago, vemos cómo también habla de la prueba y cómo la prueba produce paciencia. ¿Sí? Hermano, nuestra fe se mide, y no porque Dios necesite, como digo, tener seguridad de nuestra fe, ¿no? Él nos dio la fe, él es el que nos va a sostener, nos va a perseverar. Somos nosotros los que necesitamos pasar por esta serie de acciones para medir el nivel de fe que tenemos y para medir en quién está puesta la confianza, si en nosotros mismos o en el Dios que se compadece y que es todopoderoso y que nos salvó. Felipe, en vez de hacer lo correcto, Señor, solamente tú puedes alimentarme. Solamente tú puedes hacerlo. Felipe respondió como, repito, fuéramos respondido ustedes y fuera respondido yo por nuestro pecado. Señor, yo no sé cómo vamos a hacer, pero yo creo que lo mejor, como dice en el otro evangelio, es que los despida, que cada quien come en su casa. ¿Sí? Que cada quien come en su casa, porque yo no tengo. Pero entendamos esto, mis hermanos. Entendamos que se nos hace extremadamente sencillo olvidarnos del Dios todopoderoso que se compadece de nosotros. Una de las cosas que hemos visto, y sigo resaltando la predicación de mi hermano Ángelo y las meditaciones a Santiago, es que siempre ante las dificultades y adversidades, lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a Cristo.
descansar en Cristo. Que sea Cristo el que nos guíe y que nos ayude. Hemos visto que cuando tomamos las decisiones según lo que creemos, casi siempre, para no decir siempre, tomamos la decisión incorrecta. ¿Sí? Una cosa que meditábamos aquí era que dentro de las cosas que aconseja el apóstol Santiago es sean tardos, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Sí? En otras palabras, tengan dominio propio. Aférrense a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que hacen los problemas, lo que hacen las dificultades, es que sacan no solamente lo malo, sino el desespero, ¿verdad? La incapacidad. ¿Por qué pasó con Felipe? A lo mejor se sintió frustrado, se sintió, no voy a decir amenazado, pero sino presionado, porque, oye, mi maestro quiere que yo resuelva, ¿cómo hago yo? Y eso nos pasa a veces la presión, a veces las circunstancias nos llevan hasta olvidarnos de quién fue el Dios que nos sacó de los cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados y nos dio salvación, y quién es el Dios que nos sustenta y quién es el Dios que nos dio. Vean que no solamente Felipe, ¿verdad?, comete esta equivocación, sino que después dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿es esto para tantos? Así como que, mira, aquí lo que hay es esto. Mira, 5 panes y 2 pececillos. Y dicen los teólogos y los historiadores que al resaltar Juan que era un pan de cebada, era un pan de mala calidad. De mala calidad. Un pan que casi era para los animales. Eso era lo que tenía. Y que eran, al decir que eran pececillos, ¿verdad? Eran, no es la guabina que nosotros comprábamos, ¿verdad? Que eran así, no, eran pececillos, algo pequeño como. ¿Y qué hace? Andrés busca una solución. Al ver a lo mejor ve que Felipe está ahí en R, ¿verdad? Que no sabe qué hacer. Dice, bueno, yo voy a buscar la solución. La solución es este niño, aquí está, o este muchacho, porque es un muchacho. Pero entiende que con lo que ellos cuentan es imposible hacerlo. Entonces, al igual que Felipe, Andrés no hace lo correcto. Señor, tú eres Dios. Tú puedes proveer, tú puedes sustentar, tú puedes darle lo que ellos necesitan. Y vamos a ver en este capítulo 6 cómo eso sucede y cómo Cristo, ¿verdad?, es nuestro verdadero pan, nuestro verdadero alimento. Hermanos, ¿qué sucedió con Andrés? ¿Qué sucedió con Felipe? ¿En qué se concentraron ellos? En los 5 panes y en los 2 pececitos. ¿Y esto qué hizo? Apartó su mirada ¿de quién? De Cristo. Si ellos fueran puestos su mirada en Cristo para solucionar el problema, a lo mejor no tuviéramos esto aquí en la Biblia, porque esto nos viene a informar ciertas cosas. Esto lo digo yo en un mal chiste. Y eso es lo que sucede, mis hermanos. Viendo esto, Jesús les dice, hacer recostar a la gente, ¿sí? Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron con el número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Cuánto querían. Vean lo maravilloso. Lo que los hombres no podían solucionar, el Señor Jesucristo lo hizo. ¿Sí? 5,000 varones, sin contar a mujeres y niños, como dicen en otros de los otros evangelios. Estaban acomodados por grupos, ¿verdad? Los otros evangelistas son más, los otros evangelios son más detallistas en ese aspecto. Tomó Jesucristo los panes, dio gracias como una oración que realizó antes de hacer el milagro y repartió. ¿Sí? Lo mismo hizo con los peces. Y vean el punto. Felipe les dijo, Señor, 200 denarios no alcanzarían ni para que comieran tan solo un poco. Jesucristo toma los 5 panes y los 2 pececillos y alimenta a mucho más de 5,000 al punto de que comían lo que ellos querían. Es decir, comieron hasta estar saciados.
comieron hasta donde están saciados. ¿Sí? Vean lo majestuoso de ese milagro. ¿Cómo fue el milagro? No nos da detalle la Biblia, no podemos especular, ciertamente. Posiblemente los tomaba, lo entregaba y ese proceso de partir iba multiplicando. Es pura especulación porque la Biblia no dice cómo fue. Pero lo que sí nos dice la Biblia es que con esa cantidad tan pequeña que preocupó tanto a Felipe como a Andrés, ¿verdad? Hizo Jesucristo este milagro para proveernos a todos. Y cuando hubieron saciado, sigue lo más sorprendente, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, no solo fue que 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, fueron alimentados al punto de estar saciados, quedaron así full, ¿verdad? Llenos, ya no. Sino que recogieron 12 cestas de pedazos de pan, no de migas, de pedazos de pan. ¿Sí? Hermanos, los recursos de nuestro Señor son infinitos, son infinitos. No obstante, esto también nos enseña a que debemos ser buenos mayordomos de lo que tenemos y de lo que Dios nos provee. Porque Jesucristo no dice, no, yo tengo la capacidad de hacer más pan, tranquilo, dejen eso ahí, ¿no? Vamos a guardar 12 cestas y la tenemos. ¿Para quién sería? No sabemos, a lo mejor el mismo para el día siguiente, ¿verdad? Como hacemos cuando nos queda comida o para otras personas que tenían necesidades. Pero manda a que no se desperdicie aquello que no se podía comer, que no se podía comer. Y vemos entonces, mis hermanos, cómo el Señor Jesucristo se compadece por nuestras necesidades de salud, vio a aquellos que venían, las causas que venían, bueno, estaban enfermos, necesitaban un milagro, este es el hombre que hace milagros, vamos para donde está él, ¿sí? No solamente se preocupa por la enfermedad, sino que también quiere alimentarnos, porque los hombres tenían hambre. Es más, ellos se quedan ese tiempo, como lo que les decía, porque estaban escuchando que el mensaje, la palabra que el Señor Jesucristo estaba hablando, y por eso se le hace de noche, ¿sí? Por eso se le hace tarde. Pero también Jesucristo nos da un buen ejemplo de mayordomía cuando no solamente multiplica, sino que dice, recojan esa cesta y distribuyanla correctamente. Pero Él también, hermanos, se compadece por nuestras necesidades espirituales. Dice el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos, Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sí? Entonces, vemos lo que sucedió en ese entonces. ¿Por qué tuvo compasión el Señor Jesucristo? Porque eran ovejas que no tenían, eran como ovejas que no tenían pastor. No había nadie que los guiaba. Segundo, ¿por qué tenía compasión? Porque ellos no entendían quién era Jesús y porque necesitaba, así como todos y aún nosotros, que nos enseñara o que les enseñara muchas cosas. El Señor Jesucristo no solamente estaba preocupado por sus necesidades terrenales. Repito, hermanos, los milagros que hizo, los hizo por compasión, por ayudar, pero también para mostrar su divinidad y para glorificar al Dios Padre. Y lo hacía con la intención de atraernos hacia Él, mostrar su divinidad, pero la intención de ellos era que escucharan lo que predicaban. Ya lo ha resaltado mucho el apóstol Juan. ¿Quiénes son los que tienen vida eterna?
aquellos que creen que Él es el Hijo de Dios y creen en el Dios quien lo envió. Es muy sencillo y estamos rodeados de eso, que prefieren vender el milagro a vender a la persona que hace el milagro. Que hablan más de lo que Jesucristo hizo por medio de un milagro, una sanación, que lo que Jesucristo predicó. Y a la larga, lo que necesitamos es escuchar y saber su obra, por qué vino al mundo, por qué hizo esos milagros, por qué murió en la cruz, por qué resucita y por qué pronto viene. Necesitamos saber la obra de Cristo, porque esto es lo que nos va a hacer entender su verdadero propósito. Recuerden, Él vino a salvar al mundo de sus pecados. Y esto no lo podemos ver por medio de una manifestación. Ojo, no me malinterpreten. No estoy menospreciando ni minimizando los milagros. Lo que estoy diciendo es que los milagros apuntan a su divinidad, pero que tú y yo necesitamos conocer lo que la palabra de Dios dice de Cristo, conocer a Cristo para que este conocimiento nos lleve a ver la santidad de Dios y la magnitud de nuestro pecado, que necesitó que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, bajara a la tierra para que en Él nuestros pecados fueran perdonados. Eso es lo que estoy diciendo. Eso no lo vas a ver sencillamente si yo te vengo a predicar de que Dios es el proveedor que va a multiplicar todo en tu vida. Tengo que hablarte de la necesidad que tenemos, no solamente de que Él manifieste su divinidad, sino de conocerlo a Él plenamente. ¿Por qué se detuvo entonces a enseñarles muchas cosas? Porque ellos necesitaban escuchar estas cosas. ¿Por qué tratamos de ser lo más fieles al pasaje y de predicarle lo más cristocéntrico posible? Porque es la palabra de Cristo, es lo que ustedes entiendan de Cristo lo que los va a llevar a la salvación. Al igual que Juan, por supuesto que mi deseo también es que todo esto nos lleve a entender y a reconocer que Cristo es el Hijo de Dios y que en Él nosotros podamos alcanzar salvación. Porque miren lo que sucede con estos hombres. Vean lo que pasa. ¿Qué dicen ellos? Ellos quedan fascinados, ellos quedan admirados, ellos quedan alegres, gozosos por la magnitud del pecado, del milagro, perdón. Ojalá fuera su pecado el milagro, perdónenme. Quedan sorprendidos. ¿Y qué quieren hacer? Oye, este verdaderamente es el profeta prometido. Recuerda, ya lo hemos hablado. Moisés en Deuteronomio 18, 15 y 18 dice, Dios va a mandar un profeta que los va a guiar, a él deben escuchar. Y ahí está, y hasta ahí van bien. Ellos identifican a Jesús con este profeta, ¿sí? Y posiblemente vieran a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede después? ¿Qué sucede después? Sino que ellos, llenos de entusiasmo, ¿verdad? De fervor, el fervor se apodera de la muchedumbre, de esa muchedumbre que está cerca de celebrar la fiesta de la Pascua judía, o de la Pascua. Recuerdan, ellos tienen en mente que esa fecha se celebra la liberación del pueblo de Egipto por medio de Moisés. Y ellos dicen, bueno, si este es el profeta que tiene la capacidad de hacer estas cosas, lo más sensato es que lo tomemos como rey. Vamos a hacerlo rey. Por eso el versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle el rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué es necesario entonces que tengamos un conocimiento claro, preciso, correcto de las Escrituras? Porque al igual que estos hermanos, tendemos por culpa del pecado a tergiversar lo que la Escritura dice. Ellos estaban claros, ellos sabían que, mira, este es el profeta, pero no entendían verdaderamente cuál era la obra de Cristo. Vamos a hacerlo rey. Y si no quiere, bueno, nos lo llevamos a la fuerza, pero este es el hombre que nos va a rescatar del Imperio Romano, que le va a volver a dar a Israel la posición que tenía. Recuerdan, ellos estaban esperando un rey como David. Era un rey terrenal.
Y no es que nuestro rey, nuestro Señor Jesús no es un rey, es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero como Él dice más adelante, su reino no es de este mundo. No viene a reinar sobre este pecado. Entonces vean cómo fácilmente nosotros, los seres humanos, por el pecado, podemos violentar o cambiar la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos dicen, este es el rey, pero es el rey que yo quiero. El rey que me alimenta, el rey que me protege, pero en ningún momento el rey al que me le inclino. ¿Sí? Al rey al que me le postro. Al rey al que reconozco como el Señor y Salvador. No lo veían verdaderamente con la misión que ellos tenían que hacer. Y esto sucedía constantemente, hermanos, constantemente entre las personas. Aún los apóstoles, ¿sí? Aún los apóstoles también llegaron momentos donde no entendían cómo tenían que reaccionar, cómo tenían que actuar ante lo que le sucedía al Señor Jesucristo. Porque aunque el Antiguo Testamento apuntaba de que el rey iba a sufrir por su pueblo, a pasar por torturas, vituperios, ofensas, ellos seguían esperando un rey tal como David para que gobernara sobre sus vidas. ¿Por qué Jesucristo siente compasión por sus necesidades espirituales? Porque Jesucristo pudo haber dicho, aquí estoy, yo soy el rey, vamos a gobernar. Pero en su humildad se retira porque eso no es lo que Dios quiere, ni es lo que ellos ni nosotros necesitaban. Recuerdan, Él venía a cumplir la ley y a morir por los pecados, por nuestros pecados, y en Él nosotros tener salvación. Iba a reinar sobre la muerte y mostrar su poder, el Dios Todopoderoso. Ellos seguían buscando un rey a su imagen, un rey a su semejanza, pero no un rey como la palabra de Dios estaba estableciendo. Así que lo que decía ese Jesucristo es, me voy al monte, necesito estar separado de aquellos, porque básicamente lo que estaban era confundidos. Recuerden, no veamos solamente como el milagro. En ese momento, mientras ocurrían estas cosas, Él les estaba enseñando la palabra, predicando la palabra, aún así ellos no llegaron a ver lo correcto. Hermanos, podemos ver entonces cómo Jesús, nuestro Salvador y Señor, no solo vino a salvar al mundo, sino que vino a sustentar al mundo, que vino a proveer al mundo, que vino a proveernos de las necesidades que tanto ustedes como yo necesitamos. Es necesario que aprendamos a descansar un poco más en lo que Dios hace, en lo que Dios nos provee, en lo que Dios nos entrega. Hermano, si la necesidad que tú tienes no está siendo cubierta, es porque Jesús entiende que esa necesidad cubierta o que esa solución a tu problema puede afectar tu espiritualidad. O porque necesites ese momento, ese espacio, ese problema, esa circunstancia para mostrar un pecado que está ocurriendo en ti. O porque eso se puede volver en un ídolo, como lo hablamos una semana atrás, que te puede apartar de Cristo. Siempre hay que descansar en las respuestas de Dios. ¿Qué nos toca? Por supuesto, orar. ¿Qué nos toca? Ocuparnos en los medios de gracia. Pero siempre hay que descansar en las respuestas que Dios nos da. Sea sí, sea no, o que no responda todavía. Dios no te va a dar algo que no necesites. Dios te va a dar algo que siempre te va a llevar a estar más firme en la fe o a que tu fe se fortalezca. A veces son sucesos que nos impactan, son circunstancias que nos deprimen, que nos llevan a decir, pero ¿por qué esto a mí? ¿Por qué está pasando esto? Pero son las circunstancias que necesitamos. Y recuerden que no podemos decir, no, es que yo no me lo merezco, porque si Dios nos diera lo que verdaderamente nos merecemos, no estuviéramos escuchando el Evangelio. Entonces, mis hermanos, Cristo no solamente vino a salvarte, Él vino a
a sustentarte, a sostenerte. Si puedes perseverar en la fe es porque Él te lleva de la mano, es el que te ayuda, Él es el que te guía. Él es aquel, ¿sí? Él es el profeta que viene a guiar a su pueblo, al pueblo de Dios. Por eso, mis hermanos, debemos cuidarnos de estar allí sentado y de que yo esté aquí parado por las circunstancias o por las razones equivocadas. Debemos cuidarnos de eso. Fácilmente podemos estar aquí, hermanos, no por Cristo, sino por cualquier otra cosa. Un familiar, un problema, la amistad, me siento bien, quiero una posición dentro de la iglesia, no sé, cualquier cosa que ustedes vean. Debemos estar ahí sentados y debo estar aquí parado, entendiendo quién es mi Señor, quién es mi Salvador, lo que Él hizo por mí, y que ese maravilloso milagro de que me sacó de los pecados cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, debo yo vivir entonces por ese milagro en mi vida en agradecimiento a lo que Él hizo, viviendo para la alabanza de su gloria. Que la razón por la que estén ahí es porque quieren conocer más de Cristo, no por sencillamente un milagro. Ya el más grande de todos los hizo. Cuando estaban muertos en sus pecados, los salvó. Que la razón por la que yo esté aquí sea no solamente dar o que me vean, sino verdaderamente servirle por la predicación del Evangelio. Hermanos, oremos los unos por los otros, para que estemos en esta iglesia por las razones correctas, para que tu deseo de entrar a la membresía sea por las razones correctas, para que nuestro deseo sea Cristo, darlo a conocer, servirle, glorificarle, viviendo para la alabanza de su gloria. Hermano, otra cosa, no te estoy diciendo que Cristo no pueda resolver tu problema, satisfacer tus necesidades. Ora, Él te manda a orar. Danos el pan nuestro de cada día. Pero si te pregunto verdaderamente, ¿qué es lo que más necesitas? ¿Una provisión terrenal, efímera, o que Jesucristo resuelva tu mayor necesidad? Que la ira de Dios está contra ti porque no has ido en arrepentimiento y fe a lo que es de Cristo. ¿Qué necesitas, hermano? Que Jesucristo resuelva un problema terrenal, una circunstancia que esté pasando en tu vida, o que te ayude a salir de ese pecado que no quieres soltar. ¿Qué es más importante? Entonces, un punto de que sepamos equilibrar y balancear, como decía una vez el pastor en una prédica, el pastor Joan, ya tenemos que estar con la mirada puesta de lo bueno para lo mejor, predicando a él sobre Filipenses. Debemos meditar lo que verdaderamente necesitamos. Repito, no me malinterpretes, no te estoy diciendo que no pidas por tus necesidades. Señor Jesucristo nos mandó a orar de esa forma. Pero lo que te estoy diciendo es que cuidado de que no estés orando por tu necesidad mayor, sea de salvación o de santificación para tu alma. Vean, hermanos, lo sencillo que es para nosotros, hacer de Cristo, el Señor Jesús, un rey a nuestra imagen y a nuestras necesidades. Vean lo sencillo que era. ¿Por qué lo reconocen por profetas? Porque les dio papa, los alimentó. ¿Cuántas iglesias no venden esto? Aquel que te va a proveer, aquel que te va a amar, pero no proveen que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores al cual tienes que postrarte porque es tu Salvador en la cruz. ¿Por qué venden este Dios humano? Porque es el Dios que queremos, mis hermanos. Aún nosotros tenemos que luchar con esas cosas. Hermanos, repito, a lo mejor no tienes un ídolo de cera, ¿verdad? No tienes un ídolo, una estatua en tu casa, pero cuidémonos de que veamos a Cristo de la forma en que yo quiero verla y no nos estemos postrando al Cristo que la Biblia nos revela, que la Biblia nos muestra. Vean entonces también que debemos evaluar por qué seguimos a Cristo. Debemos evaluar qué tanto hacemos por Cristo. Y debemos descansar, mis hermanos, que Cristo es el gran proveedor y sustentador de nuestras vidas.
clama que existe sabiduría, que tiene que hacer. Pida sabiduría. Recuerda cuando él dice, ningún padre malo, ¿verdad? Si un hijo le pide pan, le va a dar un escorpión. Él nos va a dar lo que necesitemos. ¿Qué debes hacer tú? ¿Qué debo hacer yo? Pedir. ¿Y qué es lo mejor que podemos pedir? Por lo que es mejor, valga la expresión. ¿Qué es lo mejor? Santidad, santidad para nuestras vidas. Que nuestras vidas proyecten a Cristo, que adoremos a Dios conforme a lo que hablamos, conforme a lo que actuamos en nuestro trabajo, que puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Hermanos, vean esto. Cristo parte el pan y lo entrega a quién? A los discípulos. ¿Qué hace Jesucristo? Nos deja la Biblia. Él es el pan de vida. Y nosotros, sus servidores, debemos dar a conocer a este pan de vida para que ese pan de vida alimente a las personas y sean mucho más los que prueben de Cristo y vayan en arrepentimiento y fe a sus pies. Se le dio a la iglesia, dice el apóstol Pablo, el poder para predicar el evangelio de Cristo, para hablar de Cristo, Señor. Somos servidores, somos ministros que debemos dar a conocer a Cristo cada día de nuestras vidas. Debemos dar a conocer, debemos manifestar que Él es el Dios todopoderoso, pero es un Dios todopoderoso que al mismo tiempo es un Dios compasivo. Y es tan compasivo, ¿verdad? Y es tan poderoso que se hizo hombre y venció al mal más fuerte de la tierra, el pecado. Y aún en su debilidad, en su muerte, demostró que era más fuerte que la muerte porque resucitó. Vean el poder de Cristo. Pero es tan compasivo porque hizo exactamente lo que necesitábamos. No mandó una legión de ángeles, no decidió hacerse rey, sino que la misión ¿cuál era? Morir en la cruz para que en nuestros pecados, en su muerte, si creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, fueran redimidos. Todopoderoso y compasivo. Hermanos, otro punto. Vean la suficiencia del Evangelio para que las personas lleguen a Cristo. Jesucristo no se quedó en darle pan, les enseñó la palabra. Aquellos que solamente aceptaron el pan y los peces querían hacerlo rey, no era lo que buscaba Cristo. A veces tratamos de maquillar o ofrecer cosas junto al Evangelio. Prediquemos con amor, pero claro, preciso. Hermanos, la verdad nunca nos va a gustar que le digas a alguien, así sea, con el amor más grande del mundo y con la mejor decencia y la mejor amabilidad, tú eres un pecador, la gente se va a molestar. Pero es lo que necesitan escuchar. Claro, lo cortés no quita lo valiente. Pero lo que estoy tratando de decirte es que el Evangelio no necesita ser maquillado. El Evangelio necesita ser predicado fielmente, correctamente. Que oremos por esas personas que se le predica. Que en amor seamos intencionales en hacerlo. Repito, hermanos, Jesucristo es nuestro Dios todopoderoso que murió en la cruz para salvar a todos los que crean en Él. Pero que resucitó para ser nuestro proveedor y nuestro sustentador. Si estás ahí es por Él. Si oras es por Él. Si deseas leer la palabra es por Él. Si has resistido la tentación ha sido por Él. Si has vencido el pecado ha sido por Él. Y si has caído, Él te perdona si vas a Él. Este es nuestro Dios misericordioso, compasivo y todopoderoso. Cristo, repito, te provee. Hermano, puedes estar muy preocupado por tus necesidades, pero recuerda dos cosas. Que esa preocupación no quite tu mirada de Cristo. Y también entiendas y aprendamos a saber cuáles son las necesidades prioritarias en nuestras vidas. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias en nuestras vidas? Recuerda, la mayor necesidad que teníamos, Él la resolvió. Te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿Sí?
Te arrepentiste cuando entendiste que eras un pecador, que ofendías a ese Dios 3 veces santo. Clamaste perdón por tu vida y entendiste que el único camino era Cristo. Y fuiste a Él en arrepentimiento y fe. En ese momento Él te sacó de la muerte y te dio vida en Cristo. Esa es la mayor necesidad que tenías. ¿Tú sabes por qué? Porque no la podías resolver tú ni la podía resolver yo. Solamente Cristo. Y ese único sacrificio en la cruz es eterno y para toda la eternidad. Es decir, que si ya eres salvo, siempre serás salvo. Y si el problema de la muerte, tu pecado se resolvió, entonces que los demás problemas no parten tu mirada de Cristo. Y que entendamos que esos problemas también en Cristo se pueden resolver. Además, no pasaste del reino de las tinieblas a heredar el reino de la luz en Cristo Jesús. Hermanos, Dios te provee de lo que necesites. Aférrate a Cristo, aférrate a Cristo, aférrate a Cristo y Él te va a dar lo que necesites. No vengo a prometerte un milagro que multiplique la finanza de tu vida. Pero lo que sí te puedo decir por la palabra es que Dios te va a dar lo que necesites para que crezcas en santidad y para que vivas una vida que lo adore. Amigo, uno de los mayores argumentos que tienen las personas que no han ido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo es que dicen, no, pero es que yo soy hijo de Dios porque yo le oré y yo estaba enfermo y yo me sané. Pero es que yo soy hijo de Dios porque yo tenía un problema y Dios me resolvió. Yo no necesito sus palabras, ir para la iglesia, ni vivir como ustedes viven, porque yo le oro a Dios y Dios me... Bueno, repito, la Biblia dice que el sol sale para todos. Y amigo, no midas tu fe por lo compasivo y lo misericordioso que Dios puede ser contigo. No digas que crees en Dios porque Dios resuelve tus problemas cuando ores. Amigo, si no vas en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, si no entiendes que Él es tu Señor y Salvador, por más que te sane en lo terrenal, en el día del juicio serás declarado culpable, porque no fuiste agradecido esas veces que te ayudó y nunca viviste para la gloria de Dios. Amigo, tu problema no es una enfermedad, tu problema no es una circunstancia económica, es que tu vida la estás viviendo de espalda al Dios que te creó para que tú lo adores. Y solamente lo puedes adorar con Cristo, amigo. Necesitas ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Reconoce que Él es santo, reconoce tu pecado. Ve a Cristo. La mayor necesidad que debes resolver ahorita, amigo, es tu vida apartada de Dios. Tu vida ofende al Dios Todopoderoso porque no lo adoras, porque no vas a Cristo, porque solamente quieres que Él resuelva tus necesidades, tal cual como los del pasaje. Amigo, necesitas arrepentirte de tus pecados. Clama a Dios, clama para que perdone tus pecados. Solamente en Cristo hay salvación. No confundas su misericordia, su compasión. Él quiere que tú te postres, te humilles, te rindas a los pies de Cristo y que reconozcas que Cristo es tu Señor y tu Salvador. Amigo, si tú no haces esto, si no vives de esta forma, el día del juicio serás declarado culpable. ¿Cómo ves a Cristo entonces? Como un rey a tu imagen, a tu semejanza, o como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que con su muerte venció a la muerte para que nosotros no alcancemos la muerte eterna, sino que en Él tengamos vida eterna. Amigo, clamo, ve a Cristo, ve a Cristo, ve a Cristo. Lo decía hace 2 semanas, lo repito, sería doloroso para todos nosotros que estés ahí domingo a domingo rechazando a Dios y que en el día del juicio te arrepientas de no haber aceptado al Señor. Ve a Cristo. Oremos. Señor bendito y Padre bueno, sea a ti el honor, la gloria y la alabanza, Señor. Queremos agradecer porque Cristo es nuestro Dios compasivo y todopoderoso. Qué maravilloso es ver cómo Cristo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, se preocupa por nuestras necesidades. Nos provee el alimento, nos da salud cuando estamos enfermos,
Aún en la enfermedad, Él está ahí para que nuestra fe no se debilite, sino para que entendamos que eso nos lleva a depender más de Él. Él está en medio de nosotros, aún en la escasez, que nos lleva a ver que no solamente de pan vive el hombre, sino de Cristo Jesús, de su palabra, Dios Todopoderoso. Señor, ayúdanos a que nuestro pecado no nuble la obra de Cristo, a que nuestro pecado y nuestro orgullo no nos lleve a ser de Cristo el Rey que nosotros queramos, sino que nos postremos y nos humillemos y nos rindamos ante Él. Y que entendamos que Cristo Jesús es nuestro único medio para adorarte, para glorificarte, para salvación, Dios Todopoderoso. Amado Dios, qué maravilloso es contar con Jesús, con nuestro Señor y Salvador que nos sustenta, que está ahí con nosotros cada día. Es el que nos ayuda y nos da la fortaleza para resistir el pecado. Padre, ayúdanos a fortalecernos en tu gracia, a fortalecernos en la obra de Cristo. Que cada día veamos a Cristo, Señor. Que diariamente recordemos tu bendito evangelio y que nos lleve a ver lo todopoderoso que es nuestro Salvador, pero también lo compasivo que es nuestro Dios. Y Padre, obra en aquellos amigos que aún no van en arrepentimiento y fe. Obra en sus corazones para que ellos clamen por su vida, clamen salvación, imploren perdón por sus pecados y vivan para glorificar tu nombre, Señor. Guíanos aún más a Cristo porque lo necesitamos. En los méritos del Señor Jesús oramos. Amén.